Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:07 en la mañana, gracias a nuestra audiencia. Seguimos, esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Junto a Belkis y quienes habla. Empezamos la ronda de entrevista y hoy es miércoles de tertulia, miércoles de análisis, miércoles para recibir a varios invitados aquí en nuestra cabina, en nuestro espacio, para hablar de los temas de la coyuntura. ¿Qué pasa en la Asamblea Nacional? El juicio político está en una fase decisiva. El día de hoy finalizará la etapa de actuación de la prueba, que incluye este ciclo de comparecencias que comenzó hace casi 10 días, para que la Comisión de Fiscalización reciba insumos por parte de diversos actores. El día de hoy se cerrará esta fase con la presencia de los 4 solicitantes del juicio político: Rodrigo Fajardo, Mireya Pazmiño, Viviana Veloz y Pedro Zapata. Y luego se había convocado al presidente de la República, pero la ley orgánica le permite al presidente Lasso designar un procurador o representantes en esta fase. El presidente sí o sí tendrá que acudir ante el Pleno de la Asamblea Nacional cuando el juicio político llegue al Pleno, pero en la etapa, en la Comisión de Fiscalización puede delegar, y de hecho hoy no va a ir el presidente Lasso a la comisión, sino que actuará su abogado, el doctor Edgar Neira Orellana, y seguramente el secretario jurídico de la presidencia, el doctor Juan Pablo Ortiz. En medio de esto que está ocurriendo a nivel de la Comisión de Fiscalización, ya se comienza a hablar también de lo que se viene para el 14 de mayo, que será la renovación de autoridades legislativas, presidencia, 2 vicepresidencias, la reorganización del Consejo de Administración Legislativa CAL y la reorganización de las comisiones legislativas especializadas, que además, una vez reorganizadas, reestructuradas, tendrán que renovar autoridades, presidencia y vicepresidencia. De esto vamos a hablar con 3 legisladores, a quienes agradezco públicamente siempre que se los invita, nunca se niegan a venir a este espacio. Está con nosotros Paola Cabezas, asambleísta de la bancada de UNES de Revolución Ciudadana. Está con nosotros Eitel Zambrano, del Bloque de Acuerdo Nacional. Y está con nosotros Alejandro Jaramillo, de Izquierda Democrática. Gracias a los 3 legisladores por acompañarnos. Y empiezo con Paola. A ver, Paola Cabezas, empecemos hablando de la coyuntura y del juicio político, porque en estas horas muchos creen que se cae el juicio político, y esto inevitablemente hay que atarlo con lo que está pasando a la interna de la Asamblea. Paola, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fabricio? Muy buenos días, saludos a Belkis y a toda la audiencia de Sonorama que nos puede ver y escuchar. Bueno, mientras continúe la Feria de la Alegría, mientras continúe el reparto de ministerios, gobernaciones y por ahí otros temas más, seguramente el escenario del juicio político es incierto. Sin embargo, Fabricio, creo que la Asamblea, y en esto voy a ser muy incisiva, porque es normal no coincidir, que exista una oposición democrática, que existan bancadas en las cuales tengamos quizás visiones distintas, pero esto no implica que no tengamos una visión institucional. Y a mí, en lo personal, siendo una mujer de Estado que cree en las instituciones, que cree en el poder que nos dan los ciudadanos para poder transformar desde, en este caso, nuestras curules, no entendamos que este es un proceso histórico. Hace 90 años que institucionalmente la Asamblea Nacional, el Congreso, como lo quieran llamar, no tenía la posibilidad de institucionalmente poder abordar un tema de estas características, poder llevar a juicio político un presidente, y que sea más allá que las posiciones, el reparto, las negociaciones, que son, diría yo, normales, pero políticamente incorrectas e indecentes, porque es no responder a una problemática que el pueblo ecuatoriano está exigiendo en la calle. El 90% de los ecuatorianos no están de acuerdo con el gobierno del presidente Lasso. Escuchaba mientras conducía el vehículo hacia acá, y usted hacía toda una referencia sobre el tema de seguridad. Soy una de las provincias que está viviendo hoy por hoy uno de los embates más violentos de su historia. Somos la capital de provincia más violenta del mundo, luego de Guayaquil. Le sigue Guayaquil, que creo que está en el puesto 25 a nivel del mundo. Y estas son cosas que, más allá de que no se traten en el legislativo, deben ser parte de nuestro quehacer cotidiano, porque a la larga, luego que terminamos nuestras labores legislativas, volvemos a nuestros barrios, volvemos a nuestras provincias, volvemos a la calle. Y la calle está dura, las cosas están complejas, y creo que institucionalmente la Asamblea tiene que estar a la altura de este momento. Y esa es, de una u otra manera, la reflexión que quisiera dejar en esta... porque sí,
los diálogos son indispensables. El presidente y su ministro de gobierno están haciendo lo que les corresponde para ver si pueden torcer voluntades frágiles, pero creo que hoy más que nunca el país requiere una salida, y una salida que tiene que ser democrática. Hace unos días analizábamos varios escenarios, quizás uno más catastrófico que otro, pero creo que el de la destitución y censura del presidente, es la más democrática y pacífica, porque esto permitiría que el presidente dé un paso al costado, que asuma el vicepresidente, más allá de que considero que han llegado en equipo, son un mismo gobierno, seguramente tendrán una misma lógica de gobierno, pero esto es lo que dice la ley, y esto implicaría que haya una salida democrática, pacífica, sin que esto implique enfrentar el pueblo contra el pueblo, porque el pueblo está cansado, porque la gente ya no aguanta más, y yo creo que eso es lo que deberíamos escuchar los legisladores, más allá de estas negociaciones que son vomitivas, que son sí reprochables, pero que a la larga se ha convertido en el quehacer cotidiano de esta Asamblea Nacional y de este gobierno, que no tiene otro mecanismo para poder lograr gobernabilidad. Comprar voluntades, comprar votos, comprar conciencias. De eso se trata. Gracias, asambleísta Cabezas. Asambleísta Alejandro Jaramillo, bienvenido. Buen día también para usted. El asambleísta Cabezas ha hablado de la Feria de la Alegría, las negociaciones, el reparto de ministerios y gobernaciones, y hasta por ahí la vi como que regresó a ver hacia este lado. No sé si será por el cambio en la gobernación de Tungurahua, cuya nueva autoridad estaría vinculada a la izquierda democrática. Querido, por esa gobernación. Asambleísta Buenos Jaramillo. días, Becky, buenos días, Fabricio, un saludo a mis compañeros, a Aite, la Paola. Miren, aquí es tan normal, tan suelto de huesos la gente decir el reparto a través de, no solo de los propios, de la boca de los propios legisladores, sino también a través de los trolls, tan dedicados, concentrados en este show, en este circo, mientras existen 18 ecuatorianos y ecuatorianas que se están muriendo en manos de la delincuencia, pues. Es lamentable escuchar así tan, que se quede en el imaginario de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, esto que dicen el reparto. O sea, por favor, hay que ser responsables con toda nuestra gente, pues no se puede decir así nomás de sencillo que el hombre del maletín. Si tienen alguna acusación, tienen que acudir a la Fiscalía General del Estado. Esto no es normal, pues, que se diga así de fácil. Aquí hay el reparto, aquí hay el hombre del maletín. Eso es, para mí, es irresponsable. Y para toda la ciudadanía, ya basta de esto. Cuando existe una crisis de inseguridad aquí en el país, cuando existe una crisis económica, aquí que vive el juicio, lo único que se habla en estos días y se está enfrascando es en el juicio político en contra del presidente de la República. Y las prioridades que tiene toda la ciudadanía. Mire, bien dice Paola, que el presidente de la República no tiene la credibilidad o no tiene la aceptación del 90%. Y la Asamblea Nacional, el 100%, pues. O que hemos hecho las cosas, pero de lo mejor. Mientras los partidos políticos se encuentran, y algunas bancadas, haciéndose de la justicia, haciéndose del Consejo de Participación Ciudadana, estos dimes y diretes, estas broncas, estas peleas, eso no quiere el pueblo ecuatoriano. Lo que quiere el pueblo ecuatoriano y lo que quiere la ciudadanía, la gente de a pie, la que toma el bus, es tener acceso a la educación, tener acceso a un trabajo. Los jóvenes lo que quieren los jóvenes es una oportunidad de trabajo. ¿Usted puede garantizar que, por ejemplo, el gobernador de Tungurahua no es una cuota de la izquierda democrática? Por favor, Fabricio, ¿por qué? O sea, si tienen alguna prueba de ello. O sea, el señor ni siquiera lo conozco. O sea, es afiliado al partido, es cercano a nuestra organización política. O sea, si tenemos alguna acusación, yo lo he dicho. En Ambato dicen que es cercano al asambleísta Frías. En Ambato dicen, o sea, Fabricio, por favor. Por eso le pregunto. O sea, yo le estoy diciendo que no, pues, 100%. ¿Cómo se entiende o cómo asumen ustedes la designación del general Moncayo como consejero? ¿Tiene alguna relación con la ID? Más allá de que está claro que Moncayo no es afiliado. acertado. Yo tengo claro Fabricio, eso. Pero Moncayo es un hombre que ha sido no de la me va a casa. decir usted que es, yo creo que el único acierto que ha tenido este gobierno, el ponerle a una persona proba, capaz, un héroe del CENEPA, como es el general Paco Moncayo, que sabe de los temas de seguridad, pues.
es un experto en ello, es un hombre que tiene esa expertise. Eso lo hemos pedido al presidente de la República, yo lo he dicho públicamente a través de todos los medios de comunicación, que tiene que oxigenar su gabinete, que tiene que poner personas personas que tengan expertise, experiencia en las diferentes carteras. No vamos a decir que no es un acierto. Y claro, el general Paco Moncayo no tiene ningún vínculo con la izquierda democrática. No es afiliado a nuestra organización política. ¿Qué le dice usted a la ciudadanía que cree que existe en efecto un pacto entre la izquierda democrática y el gobierno? No lo digo yo, lo estoy leyendo en estos momentos en interacción. Mire, seguramente son trolls. Yo le digo así de sencillo, porque a eso están dedicados. No puede ser que el día de ayer hagan un troll y no me van a decir que no es de la bancada de UNES, poniendo que es la mafia de Lazo. Y ahí ubican las fotos de varios legisladores de mi partido político. O sea, por favor, ya basta de esto. O sea, es una manera irresponsable. Mire lo que está haciendo el señor Rafael Correa, a través de un tuit, calentando las calles. O sea, por favor, en las diferentes redes sociales de los compañeros asambleístas de la bancada de UNES, aparece este video, la mafia de Lazo. Qué lindo, hay que aplaudirles. Para mí es una manera irresponsable. Y mire, el señor Rafael Correa, mientras está en esa tranquilidad en Bélgica, desde el ático ahí, a través de tweet calentando las calles, yo nunca le he visto a Rafael Correa en una lucha social, jamás. Viajando en primera clase a Argentina, a México. Ya, por favor, ya eso tienen que concentrarse, tienen que ser responsables con la ciudadanía. Estamos viviendo en una crisis de inseguridad. Concentrémonos en los temas prioritarios que tiene nuestro pueblo. Gracias, asambleísta Jaramillo. Asambleísta Eitel Zambrano, bienvenido. Buenos días. ¿Qué Buenos decir? días, un gusto, Belki, Fabricio. Aquí, escuchando y no me sorprende que arranquemos la mañana mintiendo, que hablen de repartos y ese tipo de cosas. Yo la reto a la colega Paola, saliendo aquí, que vaya a la fiscalía a poner la denuncia. Porque como no pueden sostener un juicio político, simplemente ya el último recurso que les queda es la mentira. Y en ese sentido, el juicio político ya se les ha desbaratado desde el momento que comenzaron con esa comisión del Gran Padrino, con un informe no vinculante. ¿Por qué refiero eso en este momento? Porque 3 colegas de la compañera Paola Cabezas, de la bancada de UNES, firmaron un informe no vinculante en la Comisión de Régimen Económico, en la que yo pertenezco, en octubre del año pasado, donde indicaban que todo lo que estaba pasando en Flopep y específicamente en el contrato Amazonas Tanker estaba bien. Y ahora, de la noche a la mañana, firmaron el juicio político. Ese informe fue aprobado por unanimidad de la comisión. No, tiene 5 votos. Esos mismos compañeros, la tarde de ayer... Un segundo, Paula, un segundo. Estoy hablando. Cerremos la intervención de Eitel, por favor. Me parece perfecto. Por eso le preguntaba, no fue aprobado por unanimidad, sino por mayoría de 5. Exactamente. ¿Quiénes fueron esos 5? 3 de UNES, un PSC y la colega Mireya Pazmiño. O sea, ¿usted no votó por ese informe? Nosotros nos abstuvimos los de nuestra bancada. bancada. ¿Por qué se abstuvieron? Porque ese informe en particular careció de participación. Cuando me refiero a eso, no se hicieron las mesas técnicas, solo hubo una sesión de sociabilización. Y en ese sentido no podíamos dar el voto a favor, a pesar de ser un informe que lo pudimos haber mejorado, es un informe decente, pero ahora se tiran para atrás porque resulta que hay indicios que ese informe no fue elaborado en la comisión, fueron asesores externos de la misma Mireya Pazmiño, que tiene que dar la cara. Y justamente eso se lo estuvo debatiendo en la Comisión de Fiscalización la semana pasada, donde estuvimos nosotros de la bancada del Acuerdo Nacional presentes, salvo Byron Maldonado, que tuvo ya un tema agendado el día viernes. Pero ¿qué pasa? Que los otros legisladores se escondieron y la misma Mireya Pazmiño no supo responder ese día, que todo el país lo vio. Y en ese sentido, o sea, ya dejemos de mentirle al país, que ese es el último recurso, lo que les queda a algunos colegas. Cada día que ha pasado no han podido demostrar el peculado que supuestamente existe. Y en ese sentido, las bancadas se han dado cuenta, algunos legisladores han puesto su posición en firme, y no porque los estén presionando, que compra de conciencia, no. Aquí hay algo que se llama libertad. ¿No hay una negociación del gobierno con legisladores respecto del juicio político? Al menos a mí no me consta. Y si alguien dice que existe eso,
que ponga las denuncias. Ahora, que nosotros dentro de la Asamblea Nacional ya se están estableciendo los diálogos para la nueva conformación de las autoridades, eso es algo normal y ya lo vivimos. Es que eso es algo normal, tomando en cuenta que se acerca. El problema es la coincidencia. En medio de la coyuntura tenemos el juicio político y tenemos la inminente elección de autoridades. Entonces, por eso se habla y ha trascendido que hay un intento de romper bloques. Le vuelvo a preguntar. ¿Hay ese intento no de romper bloques? ¿Pero qué bloque El Partido Social Cristiano, por ejemplo, se fue Javier Ortiz. Pero Javier Ortiz ha salido y claramente lo dijo en su comunicado por presiones internas, porque hablan de un partido que promulga la libertad, pero a la hora de la hora quiere someter a sus legisladores. ¿Dónde está la libertad de pensamiento? ¿Dónde está la libertad del voto? Porque podemos tener diferentes posiciones en momentos específicos, pero también hay que respetar las posiciones que tiene cada individuo. Bueno, esa es una discusión eterna sobre la disciplina partidista. Dale. Correcto, asambleísta Paula Cabezas. Justamente, aterricemos en este hecho nuevo, digamos, en medio de todo este proceso de juicio político, este informe de la Comisión de Régimen Económico que se dice no salió de la propia comisión, sino que vino desde afuera, en el cual se concluye que la Asociación Amazonas Tanker ha generado una utilidad y en el cual no se habla de un perjuicio o peculado. ¿Cómo afecta esto el juicio político? Bueno, creo que es importante darle información a la ciudadanía para que entienda, este informe no es vinculante. Partamos por eso. Este informe no tiene ninguna influencia directa en el resultado final del informe del juicio político. Primero, porque fue un proceso de fiscalización que se llevó por cuerda separada en una comisión. Sí, la señora Mireya Pazmiño tiene, obviamente, es la presidenta de esa comisión. Y si hay que realizar, es más, mire, nosotros no hablábamos de la lucha contra la corrupción como un tema para caer bien. Nosotros creemos que cualquier situación que pueda dejar en entredicho un tema de estas características y sobre todo que demanda de ser investigado, nosotros claramente emitimos un comunicado en donde se tienen que investigar a las personas que están involucradas en este informe, pero adicionalmente nuestros compañeros de la comisión también presentaron una noticia criminis ayer, la tarde de ayer, en la fiscalía para que se investigue. Nosotros no estamos haciendo show, ni estamos elevando esto a un nivel del cual no requiere. Yo no voy a hablar de la señora Mireya Pazmiño porque no soy parte de su comisión, no es mi compañera de bancada, ella obviamente es parte de la mayoría, pero creo que también es muy sensible hablar sobre una situación de la cual desconozco, pero sí es necesario e indispensable poner en contexto. Primero, el informe no es vinculante. Segundo, que se investigue, caiga quien caiga, porque la corrupción no debe ser investigada a la carta. La corrupción o cualquier situación que deje en entredicho debe ser investigada y por eso ayer compañeros de la misma comisión pusieron una noticia criminis en la fiscalía para que esto se investigue. Ahora bien, que si el juicio político se cae, que si el juicio político no tiene los suficientes elementos, ecuatorianos. Nosotros no somos ni jueces ni fiscales y en eso espero que coincidamos, porque acá hay abogados, economistas, pero más allá de eso creo que no deberíamos perdernos. La ley orgánica de la función legislativa es completamente clara sobre nuestras funciones. Nosotros somos legisladores que fiscalizamos y legislamos. Y en ese sentido, este juicio político tiene un componente político. Que si el presidente ha cometido peculado, esperemos que algún día la señora fiscal lo investigue. Porque si es un delito per se, debe ser investigado por la Fiscalía. Pero acá, el artículo 129, literal 2, habla de conceptos eminentemente políticos y el peculado es parte de eso. ¿Y qué dice el COIP sobre el tema? No necesariamente tiene que ser la persona la que se ha lucrado sobre recursos públicos. Es permitir que terceros también lo hagan. Y esto en materia política, porque el presidente Lasso nombró a Luque Lecaro. El presidente Lasso le dio absolutamente todas las responsabilidades, controles y poderes a este funcionario para que nombrara otros funcionarios como el gerente de Flopec. Este mismo funcionario alertó de la posibilidad de que se pueda encontrar recursos o que se puedan desviar recursos si se firmaba un contrato. Esto es en lo que se basa justamente el juicio político y las responsabilidades. Entiéndase bien, responsabilidades políticas del presidente Lasso en torno a esto. El presidente Lasso es responsable político. Él nombra a sus ministros, él es el que establece las políticas
internas de su gobierno, y obviamente no puede decir ahora que no conocía a Luque Lecaro, que no sabía que Luque Lecaro sacó al señor Estupiñán, porque el señor Estupiñán alertó de este posible fraude que iba a sufrir la empresa pública, aproximadamente 6 millones de dólares, y dicho sea de paso, a pesar de que el Contralor intentó hacer todas las argucias posibles para decir que el informe no existía, el informe existe, y si bien no le han cargado responsabilidades, este informe de responsabilidad penal, pero dice el mismo informe de Contraloría que hay un perjuicio al Estado. Todos estos temas tienen que ser valorados y evaluados por la Comisión de Fiscalización, que vuelvo y repito, y en esto sí me voy a centrar, porque es normal estar en desacuerdo, es normal no tener coincidencias, pero creo que tenemos que cuidar la imagen institucional. Lo que ha pasado en la comisión, y creo que hay muchos legisladores que están jugando a eso, a espectacularizar el juicio político, a hacer un show de esto. El mismo presidente de la Comisión de Fiscalización, su posición ha sido completamente cuestionable, y más allá, vuelvo y repito, de que podamos estar en desacuerdo, que tengamos posiciones distintas en torno al juicio político, creo que la altura no se debe perder. Y es lo que nosotros notamos, y están haciendo que ese sea el debate público y no las pruebas, no las comparecencias, no lo que los interpelantes y los interpelados están dejando dentro de la comisión. Entonces creo que eso es muy importante. Antes de dar la palabra a Alejandro Jaramillo, iba a decir algo, Eitel Zambrano. Sí, hay que tener algo claro con el tema de Contraloría, que del informe que ellos hablan es del periodo del 1 de enero al 31 de enero del 2020. ¿Quién era presidente? El presidente Lenín Moreno. ¿Quiénes lo patrocinaron? El correísmo. Hágase cargo de su paquete en ese sentido. Ahora, también pónganse de acuerdo. Los informes no vinculantes, ¿son válidos o no son válidos? Porque yo recuerdo que cuando salió el informe del Gran Padrino, que es un informe no vinculante, lo querían pretender... Es que todos los informes de las comisiones son no vinculantes. Exactamente. No, sí, pero ahí sí valía. Y ahora que se está presentando un informe no vinculante de la Comisión de Régimen Económico, donde dice todo lo contrario a la postura de ellos, no vale porque es un informe no vinculante. O sea, pónganse de acuerdo en ese sentido. ¿Valen o no valen los informes? Porque también recuerden cómo comenzó posicionando una prueba esa ex comisión con un meme. No se olviden de la captura de pantalla de un meme de ese señor Cortázar que le había dirigido a Mireya Pazmiño. Esto ha sido un real mamotreto y una aberración jurídica en todos sus sentidos. Y la Asamblea Nacional ha hecho mérito para hacer en ciertos momentos hasta el hazmerreír de todos los ecuatorianos. Gracias, asambleísta Zambrano. Asambleísta Jaramillo, su lectura respecto de este nuevo elemento y el informe de la Comisión de Régimen Económico. Hay que recordarle y decirle a toda la ciudadanía la verdad. Este proceso de fiscalización empezó en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la cual me honro en presidir. Hoy ya nos olvidamos de la primera semana de enero. Pero por favor, pues si nosotros fuimos los primeros de convocar al señor Boscán y al señor Iván Correa y a 15... Fue con Francisco Jiménez a la sesión. Pero por supuesto, y nos estamos olvidando que el señor Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, con otros compañeros asambleístas de otras bancadas, inobservaron el artículo 26, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que cuando una comisión especializada conoce un proceso de fiscalización, el resto tiene que abstenerse de conocer la misma. ¿Y qué hicieron? Hicieron un proceso a la carta, una comisión multipartidista, entre comillas multipartidista, que, digo la verdad, o sea, hizo un trabajo pero de vergüenza. Nos hicieron perder 40 días. ¿De qué sirvió ese informe? Eso lo digo yo. ¿De qué sirvió? Lo único que sirvió es de que se envíe todo ese informe a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado. Nada más. Luego de ello, llega a la Comisión de Fiscalización y también el señor Fernando Villavicencio, sumándose a todos los errores y horrores que ha habido en este proceso, quiere aplicar el COGEP y 3 días más se pierden. Y así van 60, 70 días mientras el país se cae a pedazos, hacen todo mal, presentan mal, existen desde el inicio, desde la solicitud de juicio político, ya existió errores y horrores, mal redactado, con faltas de ortografía, sin señalar los artículos que corresponden. Por ahí señalaron el artículo 131 de la Constitución, cuando correspondía el artículo 129, numeral 2, en este caso, que son los delitos en contra de la administración pública. Dice la compañera Paola Cabezas
que la Constitución establece que es solo un tema político. Entonces, ¿para qué establecen pues los delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal? ¿Por qué establece el artículo 129, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador el delito de peculado, concusión, enriquecimiento ilícito y se me va otro? Entonces, es porque cohecho, no solo es el tema político, va de la mano también el tema jurídico. Hay que probarlo, dice usted. Pero Alejandro, Pero por supuesto, hay que ver cuál es la participación, cuál es... Mire, y hay otra cuestión, bien que dice Paola, la Corte Constitucional nos dio la razón también. Nosotros sosteníamos que la Corte Constitucional no solo iba a ver los temas de forma, sino también los temas de fondo. Tanto así que la Corte Constitucional dijo que los presuntos delitos de concusión no van, los dos, y solo va el presunto delito de peculado. Pero justamente, y vamos ahí al fondo, ¿usted no cree que se configura el delito de peculado en este caso? Mire, estamos en un proceso. Están presentando las pruebas que fueron enunciadas por los proponentes. ¿Ya? Y también el presidente de la República, con el derecho a la defensa, a través de su procurador judicial, está también presentando las pruebas de descargo. Ya basta esto, porque me cae mal Lazo, hay que poner los votos. O porque me cae bien Lazo, hay que mantenerlo. Es una manera irresponsable. No nos pueden decir en este momento a nosotros cuál va a ser tu voto. Hay que hacer un análisis técnico, jurídico y político. Así de sencillo. Entonces no nos adelantemos. Ahorita tenemos que estar conversando de temas importantes. Por ejemplo, en su caso puntual, hasta el momento de lo que ha avanzado el proceso, ¿no hay un criterio? Oigan, nosotros tenemos que ver todo el proceso, todas las pruebas de cargo y de descargo. O sea, tenemos que llegar hasta el final. Cuando le vamos al presidente de la República y se pare ahí en el estrado, en el pleno de la Asamblea Nacional y presente todas sus pruebas de descargo, así como también los interpelantes deberán presentar todas las pruebas y que se vea la participación del presidente de la República, y que claro que se tiene que ver que él se haya beneficiado, el presidente de la República, de fondos públicos. O también terceros. Esto, como lo dice Pablo, está correcto, Alejandro. Pero ya veremos eso pues, en su momento. Gracias. Dos temas importantes. Es reduccionista, Alejandro, decir, vamos a llevar a juicio político al presidente Lazo porque me cae mal. Por Dios, elevemos el debate. No. Mira, a mí el presidente Lazo ni siquiera me cae mal. Yo creo que el presidente Lazo no debe estar pasando el mejor momento de su vida porque 10 años de su vida, más de 10 años, trabajó para la presidencia de la República, para ser presidente de la República. Desafortunadamente no se preparó para ello y hoy el país se encuentra en la crisis que se encuentra. Entonces, de acuerdo, se encontró en una caja de cereales la presidencia de Lazo. Estamos de acuerdo. Yo creo, primero, que por eso la Constitución nos da salidas democráticas y constitucionales para crisis de gobernabilidad como las que tenemos. Entonces, no sé qué esperan para hacer el análisis, no sé si el análisis será o la decisión será dependiendo cuántas gobernaciones, cuántos ministerios eso o cuántos no se puede cargos. Permitir, Paola, por favor. Estoy en el uso de la palabra. Alejandro, por favor. Estoy en el uso de la palabra. Entonces, yo creo que también hay que ser completamente coherentes, y ya que evocamos a cada momento la Constitución de la República, es esa misma Constitución que da la posibilidad de salidas democráticas a una condición como esta. Y sí, obviamente, la Corte Constitucional, y iba justamente al dictamen de la Corte Constitucional, porque, mira, allí no hay cómo perderse. El dictamen de la Corte Constitucional es completamente claro. Y si bien establece completamente que esto no es un tema jurisdiccional, pero también le da a la Asamblea Nacional, y es más, empodera a la Asamblea Nacional de su facultad de juez político para poder tratar este tema dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, no nos limitemos ni nos quitemos primero las responsabilidades que tenemos mediante ley. Porque si los que no quieran fiscalizar y estén esperando, déjame ver el informe, o están ahorita cotizando sus votos al alza, eso ya es otro tema, y que el pueblo ecuatoriano juzgue. Aquí nos conocemos todos, quienes vengan de provincia o que sean asambleístas, todo el mundo los conoce. Entonces, más bien, toca hacer una veeduría, llamen a sus asambleístas, porque esto no es un tema que solamente se está discutiendo. Quien quiera reducir esto a que es que Lazo me cae mal y por eso los de UNES o los de la mayoría lo quieren sacar, no, Alejandro, porque eso sería primero minimizar el impacto
de los problemas graves que este gobierno está provocando al país en materia de inseguridad, en lo económico, en lo social, y no estamos asumiendo el rol histórico que tenemos en este momento. Sí, tenemos que tomar una decisión en torno al futuro del gobierno del presidente Lasso, destituirlo o censurarlo. Eso depende de la Asamblea Nacional. Quien quiera sacar el cuerpo de eso, listo, hágase responsable. Pero no lleguemos a estos análisis reduccionistas que nos quitan a la final la valía para el cual hemos sido electos. Eitel, Cada momento me sorprendo más. ¿por qué se sorprende? Sinceramente, porque estamos en un juicio político. Hay pruebas de cargo y de descargo. Al final de esto, ¿quiénes van a terminar juzgando si el presidente debe continuar o no debe continuar? Somos nosotros los asambleístas. Y debe demostrarse si existe o no el dolo, el hecho, para que se configure el tema de peculado. Al no existir eso, ¿cómo pueden decir que existe peculado? O, vamos a hablar un poco del pasado, la memoria es corta. Existió peculado cuando Capaya presentó una carta que también supuestamente denunciaba la corrupción que existía en Petroecuador y el presidente en ese entonces desconocía. No existió peculado. Existió peculado cuando el primo del expresidente Rafael Correa, Pedro Delgado, estaba también ocupando un cargo que terminó huyendo del país. No existió peculado. El peculado se debe demostrar. Ya basta de irse por la tangente o el discurso barato, pobre, de decir que son por otros temas. Aquí el juicio político tiene una sola causal y debe ser demostrado que existe el peculado. De ahí a lo que diga cualquier otro asambleísta está saliendo de la realidad porque es netamente puro discurso político. Bueno, el dictamen de la Corte Constitucional es claro y justamente da el dictamen de admisibilidad porque presume el peculado. Entonces yo no entiendo. Debe demostrarse. Eso es lo que estamos haciendo. Pero eso es un supuesto. Pero eso es lo que estamos Pero en el haciendo. marco de lo político, que es lo que le compete a la Asamblea Nacional. Exactamente. El mismo dictamen de la Corte Constitucional da parámetros claros. Entonces no entiendo por qué divariamos cuando hay completamente establecido. Sí, y eso es lo que estamos intentando hacer en el juicio político. Asambleísta Zambrano, yo quisiera detenerme brevemente en esta denuncia de una posible compra de votos al interior de la Asamblea. A mí al menos no me parece una cosa menor. El mismo Partido Social Cristiano lo denunció en su momento, que el gobierno estaría intentando romper al bloque, atrayendo por ahí a ciertos de sus integrantes. Insisto, a mí esa denuncia no me parece una cosa menor en este contexto. ¿Quiénes los están diciendo? Quizás los que tienen más experiencia en esos temas, que han estado en la historia política del Ecuador haciendo ese tipo de cosas. Hay que ver también el origen de eso. Y si existe, que pongan la denuncia. O sea, ya basta de vociferar. No es que existe compra de conciencia, no que existen mentes débiles. Que digan nombres. Ahí vamos a ver si de verdad existe o no existe lo que están narrando. Alejandro Jaramillo. Oiga, 700 millones de dólares fueron los contratos y subcontratos del hermano del expresidente Rafael Correa. Más del doble del presupuesto de la función judicial en este año, pues. O sea, por favor. ¿Y por qué traemos a colación ese tema? Oiga, porque en su momento, en los temas de Capaya, de Alex Bravo, de Poveda, de Cofiega, acuérdese. Usted habla de que no fue vinculado en esos temas del presidente. En ese momento no se hizo un juicio político en contra del expresidente Rafael Correa. Debo entonces entender que en este caso usted no ve responsabilidad política del presidente Lasso. Miren, como yo le digo, hay que ver todas las pruebas y no es que, no, así, sí, ahorita vamos a poner los votos para la destitución de Lasso por cualquier otro tema. No es así, tendríamos que, yo le digo una cosa y voy a ser totalmente claro, si existiría ahí una causal de ineptitud, ya estuviera fuera Lasso. ¿Sabe por qué yo las decía cosas esa son pregunta claras. en el bloque anterior o en la parte anterior? Porque ha habido otras ocasiones en que ya los legisladores toman postura en determinados casos y aun cuando el proceso está en curso, ya tienen definida cómo va a ser su votación. Lo hemos visto más de una vez en la Asamblea Nacional. ¿Por qué en este caso no ocurre así con la izquierda democrática, con esta facción? Nosotros somos responsables. El ordenamiento jurídico hay que respetarlo. No sé qué necesita. Y es así. El contralor, el procurador, el mismo señor Rosero han dicho en la comisión de fiscalización que hay eso es un Alejandro. tema que tienen quieren enfocarse solo en estos temas. Yo voy a insistir en ello. Por favor, Fabricio, Elkis, Paola, Eitel, a toda la ciudadanía. Hay temas importantes. Mire, yo presenté un proyecto de ley en el mes de enero que el señor Virgilio Saquicela demoró hasta la semana pasada en calificarla, que es los jueces, los operadores de justicia sin rostro, para que no tengan
para que puedan cumplir los jueces, los fiscales, los policías, los propios testigos puedan cumplir con su trabajo de manera objetiva, sin que tengan esas presiones, de esas amenazas por parte de los sicarios, por parte de los narcotraficantes, de los coyoteros. En eso tenemos que enfocarnos, no solo en el juicio político. Oiga, yo le digo una cosa, ¿dónde está lo que dijo el presidente de la República en su momento? De que había inversiones del extranjero y que va a haber, no ha habido un solo centavo de dólar. Alejandro, tengo que hacer un corte, solamente algo antes de ir a la pausa. Es un corte que tenemos que cumplir y regresamos con la recta final de esta charla. Pero rapidito, estoy revisando acá una información y el 10 de abril, por ejemplo, se mencionaron declaraciones suyas, esto lo publicó el portal Aposta, de que usted había señalado que si hoy fuera la votación por el juicio político de Guillermo Lasso, podría votar a favor del juicio político. ¿Fue así? Usted en su momento yo se lo que pronunció así. dije es que le recomendaba al presidente de la República que tiene que renunciar. Eso es lo que dice. Usted nunca dijo que votaría por el juicio político. Ahí está en el video, vean todo el video lo que Por eso dije. le pregunto, usted no dijo de eso. ninguna manera, yo lo que dije de manera responsable es que nosotros vamos, por favor, Paola, estamos en una sola palabra. Y que para variar esto no estamos en el pleno de la asamblea que lo sueles hacer de manera normal. Entonces yo te digo así de todo corazón. Entonces claro, lo que yo he dicho es que nosotros vamos a hacer, un análisis técnico, jurídico y político, y de manera responsable daremos nuestra postura en el momento que corresponda. Déjenme hacer una pausa en esta charla que evidentemente refleja las diferencias políticas, pero están aquí sentados 3 legisladores: Alejandro Jaramillo, Paola Cabezas y Eitel Zambrano. Pausa, regresamos para seguir conversando aquí en A Primera Hora. No se vayan. Seguimos, 7:46, estamos conversando acá con nuestros invitados, con Paola Cabezas, Eitel Zambrano y Alejandro Jaramillo, legisladores, sobre los temas políticos, el juicio político y también evidentemente las negociaciones que han comenzado, las conversaciones que han comenzado en torno a la renovación de autoridades legislativas para el próximo 14 de mayo, Belkis. Avanzamos con usted, asambleísta Paola Cabezas, porque quedaron algunos temas por ahí que comentar en el bloque anterior. Sí, mire, creo que hay que centrar el debate. Yo insisto, muchos están trabajando, haciendo su mejor esfuerzo, contradicciones que son visibles. Mire, yo creo que el registro que dejan los medios son siempre, y ya le estaba diciendo acá en interno a mi colega que me voy a ir a remitir a esa entrevista en donde dijiste que sí ibas a votar. Es más, hablaste hasta de muerte cruzada. Pero bueno, yo creo que lo importante y fundamental es entender la crisis de gobernabilidad que tiene el presidente Lasso, su gobierno, sus ministros, y lo que conlleva este juicio político. Si bien hay 2 causales que no fueron acogidas por la Corte Constitucional para el examen de admisibilidad, eso no implica que el gobierno del presidente Lasso no tenga en su entorno un tufo a corrupción y un tufo a vínculos que en realidad dejan mucho que desear, sobre todo en el contexto de inseguridad que vive el país. La mafia albanesa, los vínculos con el cuñado del presidente Lasso, que dicho sea de paso, lo condecoró aquí el colega en el Club de la Unión, le entregó una condecoración, la muerte del socio, de una manera, porque ya no se hablan de esos temas, si bien no son parte del juicio político, pero ahora estamos dedicados a otras cosas, y como la inmediatez de la información y el framing mediático en realidad nos pone a hablar de otras cosas y nos olvidamos de estos temas, no nos damos cuenta que el gobierno del presidente Lasso, más allá de lo que estamos tratando dentro de la Asamblea Nacional, que sí tiene específicamente el tratamiento de peculado sobre el tema FLOPEP, debemos entender que esto tiene otro tipo de ramificaciones que vinculan al presidente Lasso, su gobierno, ministros, y que no podemos dejar pasar, porque eso es lo que pasa. Acá todos los días nos despertamos con un nuevo escándalo o con el interés de alguna persona de guardar información debajo de la mesa y que no se hable de esos temas. Entonces hay que ser completamente responsables y entender el contexto político en que estamos enfrentando la Asamblea Nacional frente al país. El país nos ve. Que la historia juzgue a cada uno de nosotros por las posiciones que tomemos. La bancada de UNES, 47 legisladores, que más allá no nos van a llamar, no nos van a ofrecer nada, porque saben que acá no hay nada. Como diría Messi, vayan para allá, acá no van a conseguir nada.
pero No han llamado a nadie de unos. no van a perder el tiempo. No van a perder el tiempo. Asambleísta Cabezas, usted hizo referencia hace un instante a la muerte cruzada. Hasta la semana anterior se llegó a decir que como UNES y la RC vieron prácticamente caído el juicio político, insistieron mediante este comunicado que se hizo público en que hay que ir a muerte cruzada. Una reflexión sobre eso que se dijo en su momento. No hay contradicciones y aprovecho, ya que usted me hizo la pregunta, me hace el pase gol. Acá mi estimado Fabricio hizo una reflexión política sobre mi incoherencia o la incoherencia de nuestra bancada. Fabricio, quiero recordarle que en este mismo espacio abordábamos el caso Pandora Papers, en donde esta servidora fue la que presentó la moción para que aplicáramos en la Asamblea Nacional el 130 numeral 2. Es que lo incoherente no es eso, asambleísta Cabezas, ya que se cita eso. No, Es verdad que ustedes, a ver, hay que decirlo y lo dije en su momento, ustedes han sido coherentes como bancada al plantear la muerte cruzada. Pero llamó la atención el timing de este nuevo planteamiento en el contexto del juicio político. Por ahí va el comentario. Sí, y creo que se explicó. El comunicado fue un comunicado emitido por el movimiento en donde ratifican cuál ha sido nuestra posición histórica. Desde que nos dimos cuenta que este gobierno era un fraude democrático, la salida es democrática y es anticipar elecciones. Y le dije también, y lo ratifico, porque también, a decir usted, mi incoherencia es decir que no confío en el posible gobierno de Borrero. Tengo todo el derecho. Esa Gisela sí Tengo confía. todo el derecho de no confiar porque ellos llegaron en binomio. A la larga ellos inscribieron un plan de gobierno en binomio. Pero si al solo Y no- destituyen por el juicio político, el que quede es Borrero, y ¿no? completamente, Fabricio, por estoy de favor, acuerdo. estamos Un segundo, asambleísta Estoy de Caramillo. acuerdo. Un segundo. Estoy de Un acuerdo. segundo, asambleísta Caramillo. Por Por Paula. supuesto que tiene que asumir el vicepresidente. Y si el vicepresidente asume, ojalá entienda el contexto político. Tiene que cambiar la historia. Primero porque uno de los problemas que tiene este gobierno es que no habla con nadie, no es amigo de nadie, no se lleva con nadie. Y no entiendo cómo pretenden sostenerse cuando no logran generar gobernabilidad, confianza y sobre todo gobierno, que gobiernen. Correcto. Ojalá el vicepresidente, de ser electo, que tengo todo el derecho de desconfiar de él, todo el derecho, como ciudadana, como esmeraldeña, tengo todo el derecho de desconfiar, pero si ese fuese el escenario, que es el que, obviamente, la Asamblea Nacional para eso justamente está invocando el juicio político, el vicepresidente tiene que escuchar. El vicepresidente tiene que cambiar las lógicas económicas. Traiga la plata, invierte en el país. Se necesita salud, educación. Tiene que cambiar la lógica económica, la lógica social. Y justamente no podemos hablar de seguridad si no hay un acompañamiento. Mire, aquí el gobierno piensa que traer a un ministro, a un secretario, es como que viene un iluminado que le va a resolver los problemas. Y no, debe haber un proyecto de país o un proyecto de seguridad, un plan criminal que se pueda instalar en el país con recursos, con funcionarios, sí, pero esto es claro. Y ojalá, si ese fuese el caso, el vicepresidente escuche. Correcto, asambleísta Cabezas. Asambleísta Itel Zambrano y luego voy con usted, asambleísta Ramírez. Sí. Cuando se les acaba el argumento, hablan de la muerte cruzada, que la convoca el presidente. Porque se les cayó el juicio político. Así de básico. La colega Paola hace un momento habla de una foto en una condecoración que realicé al señor Danilo Carrera. Efectivamente, eso fue cierto. Yo no me escondo, tampoco me ando tomando fotos en la piscina. Y cuando salgan fotos en la piscina nuevamente, recomiéndele a su colega que aparece ahí que se ponga una camiseta por integridad. Cruce su curul y vaya y se lo dice ahí. Ok. Y también pregúntele a Pierina Correa por qué tiene fotos con Danilo Correa. Porque Pierina Correa es una alta dirigente deportiva, al igual que el señor Claro, pero hay que ver el contexto. Ahí sí yo creo que hay que hablar del contexto. Estás echándolo innecesariamente. Paola, escuchemos a la asambleísta Zambrano. Es que aquí se acaban los argumentos. Aquí se acaban los argumentos. Antes de llegar a la Asamblea Nacional, yo era vicepresidente de la Federación Deportiva de Manabí. Y esa condecoración fue netamente enfocada a la trascendencia deportiva dirigente que ha tenido Danilo En el Carrera. Comité Olímpico Ecuatoriano. No solo en el Y en la comité, Federación de como Tenis. representante en sudamericanos, olímpicos, mundiales, bolivarianos. O sea, No, hay yo una tengo claro ese trayectoria. contexto, pero ¿por qué se lo trae a colación? Porque lo mencionó hace un ratito, queriendo decir, no, es que él lo condecoró. A ver, por favor, yo no escondo ni tapo lo que yo he hecho en mi vida. Y en ese sentido yo entregué un reconocimiento a una persona proba en el tema de dirigente deportivo. Ahora, que se les caiga todo tipo de argumentos que no lo pueden sostener y quieran decir que la mafia albanesa, que lo de aquí, que lo de allá. Señores, el juicio político, eso es lo que debemos estar enfocando. No hay que caer en ese jueguito del discursito para desviar la atención, no. No tienen los votos, se les cayó el juicio político y eso es gracias
a los Son interpelantes. un gobierno segundo, incapaz de Paola. enfrentar Paola, al narcotráfico porque Paola, están vinculados Paola, con dejemos que él. termine la asambleísta Zambrano, por favor. O se olvidan del mono Jojoy, lo que pasó. A ver, por favor, no te Pero confundamos. centrémonos en la conversación, asambleísta Zambrano. ¿Qué ha pasado? Malos asesores, interpelantes pésimos, que no saben ni leer las preguntas, que han sido el hazmerreír de la Asamblea Nacional y de los 18 millones ecuatorianos. Esos son la calidad asambleísta que tenemos en la Asamblea Nacional. Y si tanto dicen que la muerte cruzada, renuncien. Que dicen que no es que ponemos nuestras curules a disposición del pueblo ecuatoriano. Renuncien si tanto es que no quieren estar en la Asamblea Nacional. Al menos yo voy a continuar en la Asamblea Nacional, porque hay que ayudar a que mejore la Asamblea Nacional, para no tener tantas cosas o escuchar tantas barbaridades que dan vergüenza a veces. Correcto, asambleísta Zambrano. Ahora sí, asambleísta Alejandro Jaramillo. Tiene usted la palabra. Claro, o sea, Dios mío. A ver, mire, yo, aquí hay una incoherencia por parte de lo que ha dicho Paola Cabezas. Dice que no están llamando al caos, a la inestabilidad, que tiene que asumir Borrero. Y luego de ello vemos a través de los tweets que Rafael Correa está calentando las calles, que sí, que hay que anticipar las elecciones, que llegará entonces Borrero y que querrán también tumbarle a Borrero para que suba Virgilio Saquicela, que les ha hecho el juego a los correístas, o mejor dicho, no a los correístas, porque miren, hay los correístas como tal, son gente buena, la gente de a pie, gente linda, gente buena, pero la bancada de UNES tiene algunos personajes, como el señor Rafael Correa, que lo único que quiere y está llamando, pero es tu líder. Si simplemente pero está hablando Ahora escuchemos por favor. En la izquierda democrática nosotros siquiera a través del debate discrepamos, no somos un club social. En cambio, en la bancada de UNES hacen lo que manda el jefe y se acabó Lola. Y eso no es así, pues. Aquí tienen que también los legisladores pensar por el país y no también hacer el juego. Que hay que llamar a elecciones. Ya estaban hablando también de una constituyente. ¿Cuánto vale un proceso de elecciones? Solo nos quieren tener en elecciones. $200 millones cuesta un proceso electoral. Y claro, lo que yo decía, como Saquicela les ha hecho el juego, ya le están viendo y también Saquicela se está frotando las manos para que una vez que asuma Borrero de ser el caso, calientan las calles, lo tumban a Borrero, sube Saquicela y se pone la banda presidencial. Esos aplausos, pero no es fantasioso eso, el pensar fantasioso. Le pregunto, Fantasioso el pensar pero esto dice que Paola, al final pues. se pretende que Saquicela sea el presidente interior de la Fabricio, República. pero acaba de decir eso Paola, que ella no está convencida tampoco del señor Borrero. Entonces, ¿quién asume? ¿Qué dice el artículo 148 Pero una cosa es lo que de la los Constitución? pensar en ese ¿Pero sentido qué y otra dice? cosa es lo El que 148. El 148 Que se habla de la disolución de la Asamblea. En la ausencia definitiva del presidente y el vicepresidente, ¿quién asume? Virgilio Saquicela, el presidente de la Asamblea Nacional. O sea, las cosas hay que decirle las cosas como son al pueblo ecuatoriano. Eso están buscando, ¿No le díganlo. dieron algún Díganlo y de frente. alucinógeno? Deberían decirlo y de frente. Wendy, ¿qué O sea, le está ya dando basta de la eso. bebida? Eso es la Paola, realidad. por favor. Y calientan las calles a través de un tuit. diciendo? Y es la realidad. ¿Por qué nos quieren llamar? O sea, y es automático, porque quieren llamar a la inestabilidad, al caos. Y eso no es lo correcto. Esas no son las prioridades que tiene hoy el pueblo. La gente está cansada de estas peleas. Si usted escucha, se han dicho un montón de cosas aquí entre los dos legisladores. Está cansada de estos dimes y diretes. A la gente está ya harta de la clase política por estas cosas mismo. Y mire, el tema de la muerte cruzada. Si es que el presidente Lazo es una herramienta constitucional, pues todos nos vamos a la casa. No hemos estado a la altura, ni la Asamblea Nacional, y como yo le he dicho, más allá que hemos aprobado varios proyectos de ley importantes para el país, pero no hemos estado a la altura, por estas peleas, por estas pugnas. Igual el presidente de la República no ha estado a la altura. Correcto. Y le recomiendo al presidente, si para salir de esta crisis tiene que dar un paso al costado, que lo haga. Me quedan 3 minutos, 1 minuto para cada uno para una reflexión final. Paola Cabezas, 1 minuto, no se me extienda. Miren, una cosa es lo que dice la ley, soy una persona de Estado, demócrata, y la ley dice claramente, al censurar y destituir al presidente de la República, quien asume la presidencia por lo que resta del periodo es el señor Borrero. Eso lo dice la ley. Ahora, como Paola Cabezas, legisladora, esmeraldeña, una provincia que sufre, que no ha tenido atención de este gobierno, tengo todo el derecho de desconfiar del vicepresidente, del presidente Lazo. ¿Cuál es la incoherencia? ¿Qué es lo que no les cuadra? ¿Qué es lo que no les cuadra?
en un momento la muerte cruzada, tú mismo has invocado la muerte cruzada, y sí, yo creo que una salida democrática podría ser en este momento, ante la debilidad democrática del mismo gobierno del presidente Lazo, que también sumaría a su vicepresidente, es anticipar las elecciones. Siempre, eso dice la ley. Paola, Alejandro, por favor. No, y por favor, estoy en el uso de la palabra. Muchos de los que están asustados con la muerte cruzada es porque saben que no vuelven, pues, porque son obviamente accidentes de Webster, porque fueron esa gente que llegaron en los partidos políticos que los llevaron, que justamente son los que se han fraccionado, son los que no han llegado han sostenido su agenda legislativa con la que llegaron, se amarraron, unos ganaron con la idea, ahora son defensores del gobierno. Esto ha pasado. ¿Dónde están los proyectos de ley que eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, y han debilitado la institucionalidad de la Asamblea Nacional, que en este momento, ante todo lo que ocurre en el país, la muerte cruzada es una salida también. Democrática, no es golpismo, no es calentar calles, es democrático. Correcto. Democrático. Y el pueblo ecuatoriano tiene que estar muy atento a la actuación de sus legisladores. La veeduría es importante. Revisen si no tienen ahí a sus asesores, ahorita como gobernadores, o los están poniendo en cargos, porque a eso se han dedicado, a cotizar sus votos al alza. Primero se contradicen si voy a dar el voto, ahora dicen que no, y eso está pasando permanentemente dentro de la Asamblea Nacional. Y el presidente Lazo tiene suficientes elementos. Si el presidente Lazo se llegara a salvar de la censura y la destitución, no va a ser porque no tenga responsabilidades, no va a ser porque no esté vinculado en lo que claramente dice el artículo 129, numeral 2. Se va a salvar porque tuvo éxito en comprar voluntades y comprar votos. Gracias, asambleísta Cabezas. Asambleísta Jaramillo. ¿Quién está hablando de los acuerdos? El 26 de noviembre del año 2021, 47 abstenciones, entró en vigor la ley económica urgente en temas de tributarios. El acuerdo, como yo lo dije en su momento, de la regalada gana. Ese acuerdo entre Lazo y Correa, que para mí es exactamente lo mismo. Y aquí nos vienen a decir que hay compras de votos. Por favor, hay que ser coherentes. O sea, realmente luego de esa votación, ¿qué sucedió? ¿Dónde está María Ángeles de Duarte? ¿Cómo salió de la embajada? Por favor, yo le pido de favor, sí, pero... uso la palabra. ¿Dónde está el señor Glass? ¿Dónde está Alexis Mera? ¿Dónde está el señor Pablo Romero? Que estaban sentenciados. O sea, por favor, ¿quién tiene el acuerdo con este gobierno? Es el correísmo, es la bancada de UNES. Ya dejemos de estar mintiéndole al país. Esa es la verdad. Esa es la verdad, que todo el pueblo ecuatoriano lo sabe, ya lo sabe. Correcto. Ese acuerdo. Y cierro con Eitel Zambrano. Por eso vas a salvar a ese acuerdo. Eitel Zambrano. Pero dejen hablar, por favor. Dele. Bueno, corto y claro. El juicio político se les cayó. No tienen fundamentos para poder sostener el tema del peculado. Y en ese sentido, el último argumento que le queda es la muerte cruzada, que no se va a dar en ese sentido. Tu presidente ha invocado la muerte cruzada. Escuchemos a asambleísta Cabezas, tenga la bondad. Pero por favor, ¿por qué tan agresiva, tan de mañana? ¿Qué le puso al té, estimado Fabricio? En ese sentido se les cayó. Ya cualquier otro argumento que quieran decir es netamente narrativa, pobre discurso político que no les sirve para absolutamente nada, que solo para llenar argumentos en redes sociales o en los medios de comunicación, que ya no tienen cómo sostener eso. Y hay que agradecerle las actuaciones pobres que han tenido algunos legisladores al presentar este juicio político, porque los ecuatorianos se han dado cuenta quiénes son los buenos legisladores y los malos legisladores. Y en ese sentido, la bancada del Acuerdo Nacional siempre ha actuado con responsabilidad. Muchas gracias a todos. Gracias por invitarme en este espacio. 10 segundos, Fabricio. Quien invocó la muerte cruzada fue el presidente. Quien trajo el debate, la muerte cruzada de vuelta, ha sido el presidente de la República. El tema, Fabricio, es que obviamente les lanzo la muerte cruzada si no consigo los votos. Pero como están en el proceso de operación para conseguir los votos, ahí no lanzo la muerte cruzada. Eso es deshonestidad política, presidente. Usted y su gobierno son deshonestos. Por eso hacen todo eso. Correcto. Gracias a Paola Cabezas, asambleísta de Revolución Ciudadana. Alejandro Jaramillo, asambleísta de Izquierda Democrática. Eitel Zambrano, asambleísta de Bloque de Acuerdo Nacional, expresando sus posturas. Es legítimo aquello, sus diferencias, también algunas coincidencias, sobre el desarrollo de la política y del juicio contra el presidente de la República y la negociación que se avecina para renovar autoridades legislativas. 8:04.
Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.